RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 22 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Nuestro país está muy presente de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el próximo mes de mayo. Desde Venezuela, el ministro de Defensa, Nicolás Maduro, rechazó, mejor dicho, acusaciones del expresidente Álvaro Uribe contra el Estado venezolano. Bueno, él dice que se trata de oligarquías desesperadas. El chavismo tiene su candidato, aunque ellos dicen que no. La denuncia del presidente colombiano habla de una supuesta filtración venezolana en las elecciones para contribuir al fraude electoral en Colombia. Esto está entre comillas, es una denuncia que ha hecho. Y bueno, es una discusión que está en plena efervescencia por el posible reconteo de votos de las elecciones al Senado y a la Cámara. Lo cierto es que el exmandatario colombiano ayer destacaba en sus redes sociales la declaración del vicepresidente del PSUV que sugirió una operación en Colombia similar a la de Rusia en Ucrania. A ver qué queda. Insisto, Venezuela está muy presente de cara al proceso electoral en Colombia y también es motivo de preocupación para la comunidad internacional. Mientras eso ocurre, internamente avanza la designación del oficialismo de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Estos 20 magistrados de la máxima corte de nuestro país serían designados en abril, es decir, ya. Por eso algunos portales ayer hablaban de un proceso absolutamente express. De esto vamos a hablar ampliamente. El impacto que tiene, porque algunos sugieren que la intención velada o abierta de un sector del oficialismo es tratar de evadir responsabilidad ante la investigación o tratar de obstaculizar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, entre otros temas. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata del magistrado en el exilio, Miguel Ángel Martín. Nos acompaña y con él vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo internamente con el máximo tribunal de nuestro país. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a ti por la invitación. Pues yo le pediría un primer comentario, doctor Martín, acerca de lo que está ocurriendo, esta designación otra vez express de un Tribunal Supremo de Justicia que quedaría otra vez bajo el ala del oficialismo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, desde que fue sancionada la Constitución de 1999, esta es la sexta intención de reforma del sistema judicial. Y en esta oportunidad nos encontramos con una doble situación, por lo menos la que yo me llama mucho la atención y creo que es muy peligrosa. Primero, que viene de una creación de una ley de una autoridad que no es legítima. Segundo, que lo atropellado del proceso, incumpliendo los elementos de transparencia y de no intromisión, que son los estándares que está fijado por la comunidad internacional en materia de independencia de poderes judiciales, no está presente. Solo por poner un ejemplo, la ley que reforma la Asamblea Nacional de Jorge Rodrigo de Maduro, que no es la Asamblea de los venezolanos, ni siquiera publica en Gaceta Oficial cuando ya se había nombrado un comité de postulaciones. Además que brilla la ausencia de miembros importantes
de representación de la sociedad civil venezolana. Por lo tanto, esto es, como yo te lo dije en una oportunidad, un maquillaje de democracia que les sirve para que miembros de la comunidad internacional compren la idea de que se está reformando el sistema judicial. Pero la realidad, y eso lo sabemos todos los venezolanos, es que aquí no se está reformando ningún sistema judicial, porque incluso los miembros de la comisión y los aspirantes, que en su mayoría provienen de las alas del chavismo, e incluso muchos de ellos, incluso de los aspirantes, y posiblemente los nombren, son los mismos magistrados que están siendo objeto de sanciones, y otros son diputados, ¿verdad?, de esa Asamblea Nacional de Maduro. O sea que ellos van a votar hasta por sí mismos, tal como ocurrió en el pasado con los magistrados express. Entonces aquí estamos llenos de una gran ilegalidad continuada y una burla a los ciudadanos y a la comunidad internacional. Bueno, sobre este temor fundado sobre lo que algunos consideran una maniobra para, de alguna manera, salvar o lavarse la cara, decía el diputado Juan Pablo Guanipa en redes sociales, en esta investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? ¿Eso es posible? Y se lo comento porque la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas la semana pasada destacaba este tema, expresaba preocupación por esta supuesta reforma al Poder Judicial y lo que puede ocurrir con algunos magistrados que pretenden repetir incluso en sus cargos. Lo escuchamos. Lo que dice el diputado Guanipa es totalmente cierto. Yo lo vengo anunciando humildemente desde hace mucho tiempo, de este contubernio que hay entre el régimen de Maduro y un sector importante de la oposición para ocupar espacios en el Consejo Nacional Electoral, en los procesos electorales de noviembre, por ejemplo, que ya terminó, en el proceso de referéndum frustrado y ahora en este proceso de supuesta reforma del sistema de justicia. Esto es algo que viene trabajándose desde hace tiempo. Lo triste es que estés con el contubernio, con el aval de integrantes de la oposición venezolana. Esa denuncia que está formulando el diputado Guanipa es totalmente cierto, porque hay actores políticos que están pidiendo espacios de poder dentro de esos 20 cargos de magistrados. Por eso es que hemos visto algunas figuras que están dentro de la comunidad jurídica, porque la mayoría de los aspirantes no son integrantes de la comunidad jurídica elevada en Venezuela, sino que representan, muchos de ellos, son integrantes del sector político del chavismo, por lo cual es evidente que no va a haber ninguna modificación. Ahora, a mí me preocupa algo, y que quiero hacer mucho énfasis, y es el informe que tú acabas de mencionar, me lo voy a permitir leerlo, de la doctora Bachelet, con relación, ese informe fue dictado el 17 de marzo, la semana pasada. Ella hace mención, dos cosas específicas voy a citar. Dice que durante la actualización oral que analiza la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que algunas iniciativas de reforma abren nuevas oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos. Y abre comillas, la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, dice Michelle Bachelet al Consejo de Derechos Humanos. Esto lo estoy leyendo del portal de noticias de las Naciones Unidas de Venezuela. Es decir, se está tratando, María Alejandra, de hacer lo mismo que en el Consejo Nacional Electoral. Decir que es una media reforma del sistema judicial, así como una media reforma del sistema electoral. Esto es peligrosísimo porque o hay democracia o no hay democracia. O hay imperio de la ley o no hay imperio de la ley. Y no hay transparencia en este proceso por todos los vicios que ya sabemos y que hemos revisado, pero a su vez también encontramos que integrantes de la Asamblea Nacional de Maduro pretenden ahora también ser magistrados, y los magistrados que están usurpando el cargo en Caracas actualmente pretenden repetir en los cargos y ampliarse el lapso más de los 12 años que establece la Constitución. Esto, por donde lo veas, es totalmente viciado de ilegalidad. Lo preocupante es que parte de la comunidad internacional esté comprando la idea de una normalidad, como si, imagínate, María Alejandra, que mañana Maduro decida en cadena nacional decir no voy a cometer más delitos
de lesa humanidad ni violaciones de derechos humanos. Entonces vamos a aceptar como si no hubiera ocurrido nada. Es un tema de justicia, es un tema de respeto a la ciudadanía, a la tragedia que viven los venezolanos. Usted menciona varios temas, pero con relación al informe de Michelle Bachelet, 24 horas después, la Misión de Determinación de Hechos emitió un informe, otra vez, si me permite, demoledora, una actualización demoledora. La presidenta, la doctora Baliñas, de la misión, expresaba preocupación por la influencia política en la selección de jueces y las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional bajo control del oficialismo. Ella indicó que lamentablemente algunas de esas reformas no solo no reducen, sino que aumentan la influencia política sobre el Poder Judicial, y efectivamente hablaba sobre la posibilidad de que permitan a magistrados que ya cumplieron su periodo, volver a ocupar un cargo del máximo tribunal de nuestro país. Y yo le pediría un comentario porque preocupa mucho, ciertamente, la posición expresada por la alta comisionada, pero que contrasta abiertamente con el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Y yo le pediría un comentario a la luz de lo que le decía, es decir, la posibilidad de que esto influencie de alguna manera o no la investigación de la Corte Penal Internacional y bajo el principio de complementariedad. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, de esos 32 magistrados que ocupan ilegalmente los cargos en Venezuela, creo que 30 están aspirando a participar y formar parte de esos nuevos cargos. Ellos, en mi opinión, lo que están es buscando una continuidad de la inmunidad, porque ellos han sido cómplices de los delitos que están siendo denunciados ante la Corte Penal Internacional. Es decir, tarde o temprano, María Alejandra, llegará la justicia a nuestro país y serán castigados no solo la cadena de mando por las violaciones de los delitos de lesa humanidad y por las violaciones graves de derechos humanos, y también los delitos de delincuencia organizada transnacional, que no podemos olvidarnos de ello, porque eso forma parte del contexto grotesco de lo que ha ocurrido en nuestro país. Y estos magistrados han formado parte y son cómplices de cada uno de estos delitos. Por lo tanto, ellos lo que pueden estar promoviendo es una agonía, porque lo que van a buscar es una inmunidad. Ahora, nos vamos a encargar en su momento de esperar que se consuma esto que ya sabemos que va a venir, para denunciar en su momento a cada uno de ellos, porque no es posible que se esté violando y agravando más la situación de nuestro país. Ahora, con respecto al impacto ante la Corte Penal Internacional, yo tengo plena confianza en la altura y el nivel que tiene el fiscal de la Corte Penal Internacional y los integrantes de la Corte Penal Internacional, para ver claramente que aquí estamos en presencia de una jugada maquiavélica con el propósito de maquillar una democracia, y en ningún momento se va a existir, porque no está ocurriendo, ni es la intención del régimen de querer ir a unos pasos para lograr verdaderamente una reforma en el sistema de justicia. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos llegan mensajes a través del Twitter. El señor Benfiore, a través de @marialete1 el número, nos dice lo siguiente. Le dejo esta inquietud para conocer su opinión al regreso de la pausa. Él dice: buenos días, que expliquen dónde queda el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 y el interino Juan Guaidó. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. RC 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes,
a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo otra vez con el Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que algunos consideran, express. Se anuncia la designación de nuevos magistrados en la máxima corte de nuestro país. Nos acompaña Miguel Ángel Martín, magistrado en el exilio. Y yo le he dejado una inquietud a través del Twitter, @marialete1 en número. El señor Benfiore nos pregunta que expliquen dónde queda el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, la Asamblea Nacional de 2015 y el interino Juan Guaidó. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, yo agradezco mucho la pregunta del señor Benfiore, ¿no? Porque, mira, la designación de 33 magistrados en el año de 2017, en la cual tuve el honor de participar y de haber sido elegido magistrado principal de la Sala Constitucional, es producto de una lucha ciudadana generada por un referéndum, un plebiscito, en la cual más de 7 millones de venezolanos pidieron precisamente el cambio de los poderes en Venezuela, entre ellos, por supuesto, el sistema de justicia. Y uno de los pasos que hizo la Asamblea Nacional en el 2017 fue precisamente designar a estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente no pudimos ocupar nuestro cargo porque fuimos objeto de persecución. Y aquí yo quiero dejar en el contexto varias cosas. Primero, que los magistrados, desde el punto de vista individual y como persona, fueron totalmente abandonados por la clase política venezolana, abandonados y atacados por un sector de la clase política que hoy en día está haciendo vida con la asamblea de Jorge Rodríguez en su mayoría. Otros todavía no han salido al escenario o se han quitado el curul de diputados. Esto es una vergüenza lo que ellos han hecho, porque no se trata de la vida de 33 personas que nombraron. Son las familias de 33 personas, son todas nuestras familias, que también se encuentran afectadas por esta situación. Y también recordemos que, producto de esta designación, hubo una gran marcha que se dirigía al Tribunal Supremo de Justicia, en la cual hubo personas heridas, personas detenidas, jóvenes fallecidos, personas ajusticiadas, desaparecidos. Es decir, eso no podemos olvidarnos. Creo que están aprovechando para hacer este supuesto cambio para quitarle una importancia a la designación de los magistrados que fuimos hechos en el 2017. Nosotros fuimos designados por una asamblea siguiendo el procedimiento que está previsto en la ley. Y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, tiene un efecto y así será hasta que logremos nosotros la democracia en Venezuela. Ahora, el campo de acción, por supuesto, es más limitado cada día, porque si no estamos en nuestro país y si tenemos también, no tenemos respaldo a estas designaciones que hicieron, es totalmente difícil o escabroso el camino. Vean ustedes cómo hasta la misma denuncia que hace el diputado Guanipa no nos menciona para nada. Esto es una cosa que la clase política venezolana tiene que recapacitar, porque el abandono que nos ha hecho a nosotros, los magistrados, a nuestra familia y a millones de personas que estuvieron avalando el cambio en esa oportunidad, creo que hemos sido irrespetados. Con respecto al gobierno interino y a la Asamblea Nacional, creo que el tiempo los está venciendo. Y hay que mira lo que estoy diciendo, creo que el tiempo los está venciendo, porque la falta de acción es necesaria para lograr el balance de poder. Si tienen el reconocimiento
de varios países, sobre todo países importantes en nuestra lucha por rescatar la democracia, y tienes apoyo, hay que cambiar la estrategia, pero eso no me corresponde a mí, por supuesto, eso le corresponde a los diputados elegidos en la Asamblea en el 2015 y, por supuesto, a los que integran el gobierno interino. Ahora tengo que preguntarle, ciertamente usted menciona la denuncia del diputado Juan Pablo Guanipa. Él decía ayer, sectores de la oposición piden que se haga silencio a cambio de que nos den algunos, él pone entre comillas, magistrados del Tribunal Supremo, me opongo rotundamente a esto, no podemos darle la espalda a la justicia a cambio de unas cuotas en un órgano viciado ilegítimo. Yo le pediría un comentario del impacto que esto puede tener si se confirma, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo entiendo, al menos uno de los casos figura en el expediente de la Corte Penal Internacional, al menos en el informe de la misión de determinación de hechos, no sé si el de todos los magistrados en el exilio alimentan este expediente que adelanta la Corte sobre nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas, doctor? Sí. Está presentado en el informe que presentó el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Dentro del cúmulo de denuncias que él presenta está el caso de los magistrados que fuimos designados y que después fuimos objeto de un desplazamiento forzado como grupo, y está dentro de una normativa calificada en el Estatuto Penal de Roma como un delito de lesa humanidad. Eso está presentado ante la Corte Penal Internacional y también está presentada la respectiva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí yo veo, y aquí es lo que tiene que llamarnos la atención, María Alejandra, es que yo veo que también aquí se está siguiendo un camino de normalizar esta situación. Y esto es peligroso porque miembros de la sociedad civil importantes están atacando y cuestionando la designación, pero a su vez la están dándole cierta beligerancia. Me refiero a acceso a justicia, por ejemplo. Si tú revisas el acceso a justicia, que ha sido muy crítico al sistema de justicia, cuando hace su crítica, hace referencia a que, bueno, esta nueva designación posiblemente sea la oportunidad de tener algo mejor a lo que hemos tenido. Es decir, de alguna manera, integrantes de la sociedad civil están tratando, yo entiendo que hay una normalidad en la vida diaria y en la cotidianidad de los venezolanos, en el día a día, porque hay que seguir viviendo. Pero en la lucha por rescatar la democracia tenemos que ser coherentes, tenemos que tener sentido común. Lo que no es correcto, no es correcto. Lo que no forma parte del imperio de la ley, del respeto de la institucionalidad, tenemos que decirlo, porque si no, entramos en el campo de la beligerancia, que es precisamente en donde el régimen quiere que nosotros lleguemos a aceptar situaciones que son inaceptables. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, tal cual como fue designado, está siendo aceptado en el tiempo. Por eso es que me refiero a que el tiempo vence la inacción. Ahora, sobre esta misma denuncia, bueno, es que son varios tweets, pero el diputado Juan Pablo Guanipa dice: partidos políticos, colegios profesionales, organizaciones de sociedad civil, debemos movilizarnos y alzar nuestra voz para denunciar esta nueva aberración jurídica que quiere imponer Maduro para garantizar su impunidad y evadir la justicia internacional. ¿Usted cree que esto es posible o no? Yo lo veo muy difícil, porque incluso miembros de los colegios profesionales están aspirando al cargo de magistrado. Profesores universitarios están aspirando al cargo de magistrado. Es decir, están dándole un aval a este proceso. Por eso que estamos entrando en un campo peligroso de la beligerancia, que no significa el reconocimiento de una ilegalidad o una inconstitucionalidad, pero sí estamos dentro del campo de la beligerancia. Ahora, esta movilización, bueno, yo no sé si se podrá lograr, porque ya el pueblo venezolano está cansado o sea, el pueblo venezolano sabe que tenemos frente a un régimen opresor. Sabe que desaparecen personas, asesinan, detienen, torturan. Nada de eso se ha acabado. Nada de eso se ha terminado. Entonces, los presos siguen estando presos, nuestros presos políticos y de conciencia. Y personas que no son, que están presas en el país y todavía están siendo procesadas, que no han sido condenadas y tienen años en sus procesos judiciales. Es decir, la anomalía que tenemos nosotros en nuestro país es de tal magnitud que se ha vaciado la institucionalidad. Y eso veo muy difícil una movilización, pero lógicamente tenemos que hacer las denuncias pertinentes,
tenemos que señalar dónde están las fallas y, bueno, y seguir trabajando en esta resistencia que estamos haciendo todos los ciudadanos. Finalmente, doctor, ustedes en el exilio, los magistrados del exilio, ¿han sostenido algún tipo de reunión virtual y han discutido sobre este tema? ¿Piensan hacer algo o no? Lo escuchamos. Mira, yo he hablado con algunos compañeros magistrados y, por supuesto, hay una gran indignación que tenemos muchos. La gran mayoría está muy triste por el abandono que hemos sido objeto por parte de la clase política venezolana, después de haber logrado tantas cosas importantes como las que nosotros hemos hecho. Esto es algo que de verdad, a mí me da mucha vergüenza, María Alejandra, con todos los venezolanos y con el apoyo que recibimos de la comunidad internacional, pero bueno, es una realidad. Yo en lo particular sí voy a esperar que se materialice lo que yo me imagino que va a ocurrir y después estoy evaluando con un equipo de presentar alguna denuncia pertinente ante las autoridades que correspondan. Del resto, bueno, sabemos que son vías de facto, vías de hecho, es la presión, es como el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podemos hacer con la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral? Es decir, al final todos los venezolanos tendrán que ir a ese tribunal a recibir las demandas y a pedir respuesta judicial, porque tienen el poder de facto, aunque no tengan un poder legítimo. Haremos las denuncias correspondientes. Doctor Miguel Ángel Martín, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, magistrado en el exilio. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a David Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la designación express de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, ayer veíamos declaraciones de las autoridades del poder moral designado al margen de la Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente
hablando de, bueno, estas listas para el Tribunal Supremo de Justicia, este poder moral, y lo ponemos entre comillas, obviamente insistimos, porque por la manera como fueron designados sus integrantes, al margen de lo que establece nuestra Carta Magna, anunció que culminó la revisión de los postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La lista inicial estaba conformada por más de 400 aspirantes y esto, a pesar de la declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hablaba de un progreso interno en nuestro país en materia judicial, preocupa y mucho a la comunidad internacional, sobre todo a los integrantes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Insistimos, última actualización del Consejo de Derechos Humanos, la presidenta de esta misión, Marta Baliñas, expresaba esta preocupación. Ellos, de hecho, anunciaban que van a ampliar sus investigaciones sobre garantías fundamentales a rangos superiores por lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, y el tema del Poder Judicial en nuestro país es fundamental en el marco de lo que está ocurriendo, insistimos, con la Corte Penal Internacional. Ya vemos a nuestro siguiente invitado aquí, le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, como siempre, acompañarnos la mañana de hoy, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir, porque el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, y formó parte de, me corregirá, doctor, si me equivoco, del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional 2015. Le agradezco recibir nuestra llamada. Él también forma parte de 20 Venezuela y Soy Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Se me escucha? Perfectamente. Yo le pedí un comentario, doctor, acerca de este proceso, bueno, que se viene fraguando desde hace tiempo al margen de la Constitución, si me permite, no solo por la designación de los funcionarios del denominado poder moral, cómo fue la elección de la Asamblea Nacional de 2020, sino, bueno, la conformación de un máximo tribunal por personas que podrían, de ser electas, permanecer allí hasta por 24 años. Me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, esto, María Alejandra, es un proceso muy complejo que de una cantidad, plegado de una cantidad de irregularidades, que valdría la pena, aunque sea brevemente, poderlo sectorizar para que veamos algunos aspectos graves de lo que significa un nuevo desprecio a la justicia venezolana, ¿no? En primer lugar, el origen de este nuevo proceso de reconformación o de reinstalación de un Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, el proceso de preselección. En tercer lugar, los participantes, es decir, los postulados, los aspirantes a ser magistrados. Y por último, lo que significa la concepción de un modelo judicial que, a diferencia del pasado, porque esto hay que decirlo, la justicia nunca ha sido tratada con dignidad en el país, ni por cierto antes en la República Civil, pero peor aún en la República Bolivariana, en lo que ellos llaman la República Bolivariana, donde ha llegado a niveles degradantes absolutamente a la vista de todos, que pretendemos ignorar, ¿no? La conformación de un Tribunal Supremo por personas absolutamente inidóneas, ¿no? En primer lugar, entonces, el origen es un origen inconstitucional. Esta ley, este proceso que acaba de iniciarse y que ya va por la fase final, es, digamos, ya el Consejo Moral, supuestamente, Consejo Moral integrado, entre otros, por el padre de uno de los que se han postulado, ¿no? Uno de los que se han postulado, por cierto, siendo diputado. O sea, más allá del rumor que se corre de que este ciudadano aspirante ha renunciado o ha retirado su postulación, el solo hecho de aparecer una lista de 460 aspirantes, siendo él diputado, ya dejaba entrever un poco lo que significa
diputado, por cierto, del partido del régimen, ¿no? del partido oficialista. Esto es una ley que se fue reformada, 32 magistrados fueron reducidos a 20, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de consulta, ni técnica ni ciudadana. Es decir, esto fue una reforma que se hizo de espaldas al ciudadano. Luego, con un evidente matiz de político, de intención de crear un nuevo TSJ, digamos, con las personas más idóneas para ellos en lo político, en lo partidista. Piénsese tan solo que de los 32 magistrados actuales, 30 aspiran a ser reingresados a un nuevo periodo. Estamos hablando de que ahí se va a conservar probablemente el mismo núcleo delictual que ha habido durante todos estos años de un Tribunal Supremo de Justicia que no solamente ha estado al margen de la Constitución, sino que ha sido sostén, bastión fundamental del régimen para cometer no solo tropelías, sino graves delitos contra la humanidad. Así lo ha calificado varios informes, entre otros el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, donde de manera tajante demostró y precisó que miembros de este sistema judicial han participado en actos absolutamente lesivos a la humanidad, como tortura, como actos de desaparición física, y han sido a la vez fiscales y torturadores al mismo tiempo. Estamos frente a un proceso donde van a conformar una especie de versión condensada de lo que actualmente es el TCJ, pero a diferencia de otros momentos históricos, María Alejandra, donde esto mismo ha ocurrido con los mismos vicios, tristemente observamos que factores de lo que antes era la oposición, yo no puedo creer que estos factores podemos pensar que siguen siendo de oposición, pero factores de lo que antes fueron de la oposición participan, o mejor dicho, coparticipan en la reintegración de este Tribunal Supremo de Justicia, recibiendo migajas, es decir, de un universo de 20 magistrados, probablemente tendrán un mínimo de 3 a un máximo de 7, siempre en los límites que no haga posible ningún enjuiciamiento a ninguna persona del jerarca, a ningún funcionario del jerarca, es decir, probablemente recibirán alguna migaja para que, al igual que el CNE, tengan parcelas que permitan al régimen mostrar una cara de reinstitucionalización cuando en el fondo es simplemente un cambio gatopardiano, es decir, poner otros para que de manera mínima representen lo que máximamente hoy sigue siendo un TCJ criminal, hay que decirlo. La composición de ese TCJ por parte, aunque solamente uno de esos 30 llegue, estamos hablando de que este Tribunal Supremo de Justicia de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia del Horror, está conformado por personas inidóneas que nunca se les ha conocido un currículum profesional, de que nunca pusieron a la vista de los ciudadanos sus hojas de servicio. Es decir, nunca hubo posibilidad inclusive de impugnarlos, porque los lapsos se respetaron completamente los lapsos que establece legal y constitucionalmente la norma para que los ciudadanos conozcamos quiénes son cada uno, porque no es solamente el nombre, es saber dónde se graduó, qué trabajos ha hecho, qué dedicación ha tenido, para saber si complementan de alguna forma el perfil constitucional que de un magistrado se aspira. Es grave lo que ha ocurrido y estamos a las puertas de la instalación de ese minimalista Tribunal Supremo de Justicia que condensa parte del Tribunal Supremo del Horror que ahorita nos gobierna. Bueno, sobre esta denuncia, y lo comentábamos con nuestro invitado anterior, el magistrado del exilio Miguel Ángel Martín, el diputado Juan Pablo Banipa escribía efectivamente que según su conocimiento hay sectores de la oposición que están pidiendo que se haga silencio a cambio de que nos den, él describía entre comillas, a algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
Él advertía, me opongo rotundamente a esto, no podemos darle la espalda a la justicia a cambio de unas cuotas en un órgano viciado e ilegítimo. ¿Se conoce quiénes son, doctor? Porque se habla de sectores, pero no hay precisión sobre este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, si tú revisas la lista, en la lista hay 3 diputados del PSUV, pero también hay varios diputados de lo que hoy en día en la Asamblea Nacional forma parte de lo que era o es, discúlpame, yo no tengo la precisión, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, ¿no? Ahí tú tienes a Guillermo Luces, que fue inclusive candidato de Voluntad Popular por el estado de Aragua. Ahí tienes un señor de apellido Pita, que es diputado actualmente de Acción Democrática. Ahí tienes un señor de apellido Leoni, postulado por Acción Democrática, y que es diputado. Es decir, si tú empiezas a escudriñar, yo no quisiera, digamos, precisar nombres porque al fin y al cabo pudiera ser parte de la especulación y eso, pero estos señores son diputados, o sea, esto es un hecho inobjetable. Claro, son diputados, pero de la Asamblea Nacional oficialista y bajo, digamos, los partidos políticos que entregó el Tribunal Supremo de Justicia a dedo, ¿correcto? Así es, y correcto. Esos y otros más que tienen un perfil, hay que decir, en 2 casos, en 3 casos en especial, un alto perfil académico y universitario, bueno, han prestado sus nombres un poco para formar parte de este barniz que pretenden de alguna manera darle al Tribunal Supremo de Justicia, y no me cabe la menor duda de que esto es para frenar o ralentizar el proceso que ante la Corte Penal Internacional se está llevando. Recuérdate, María Alejandra, que en noviembre, en esa acta de entendimiento que le hizo firmar por petición del fiscal Karim Khan al señor Maduro, donde entre otras cosas le participa y le notifica formalmente el inicio de la averiguación, también lo compromete a realizar tareas de reformas judiciales. Esto forma parte del paquete que ellos van a presentar a la comunidad internacional, mostrando o aparentando mostrar, junto a algunas liberaciones que han hecho o excarcelaciones, para decirlo en mejor sentido, de presos políticos, un país distinto al que pudo haber captado en noviembre del 2021 el señor Karim Khan. Forma parte de toda una estrategia, pero repito, lo lamentable de esta nueva estrategia es que parte o sectores de la oposición, o de que hasta antiguamente formaban parte de la oposición, están postulando nombres y están haciendo campañas en las redes sociales por una reinstitucionalización, por el aprovechamiento de un espacio, por no dejar una rendija sin utilizar. Hablan de que esta es la forma mediante la cual podemos lograr una mejoría del régimen si dejamos colar por esas rendijas a miembros de la oposición que piensen de una manera distinta a los del régimen. Con esto se presta, en pocas palabras, a una política de tontos útiles. No se dan cuenta que en definitiva es el régimen que los está utilizando para aparentar un proceso de reinstitucionalización, manteniendo en el fondo su esencia delictual. Bueno, tengo que preguntarle, doctor, ¿es posible esto? Porque da la impresión que, digamos, resulta difícil pensar que el fiscal de la Corte Penal Internacional, con la experiencia que tiene, podría resultar engañado si este es el caso con una maniobra de esta naturaleza. ¿Qué opina usted? Sobre todo tomando en cuenta en la última actualización de la misión de determinación de hechos, que habla de la necesidad de ampliar sus investigaciones sobre garantías fundamentales a rangos superiores en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, que es difícil que logren el propósito final, que es, digamos, la decisión que condene al señor Maduro y a otras personas de sus adláteres de su régimen, por una sencilla razón. Han sido tan contundentes los informes internacionales de Naciones Unidas, de la OEA, de la Comisión de Técnicos, y los informes de ONG internacionales que ponen a Venezuela en el último ranking o nivel de estados y países, en una, por ejemplo, la World Justice, en un ranking de 180 países,
lo coloca en 180, en el último lugar. Es decir, el propósito final no lo van a lograr, pero sí logran, María Alejandra, y eso sí me preocupa, demorar las decisiones, demorar los procesos. Y junto a esas circunstancias de demora de los procesos que ya están en curso, junto con otras estrategias que pudieran ser, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones económicas contra el régimen de Maduro, pues bueno, crean un clima internacional que bueno, tú no sabes qué puede ocurrir. Una guerra, un enfrentamiento, una tensión internacional hace que la decisión de la Corte Penal Internacional pase a segundo grado. O se demoren demasía, que es otra de las circunstancias que se pueden jugar. Efectivamente, esto tiene una consecuencia, y lamentablemente la consecuencia de este proyecto que hay de conformar un TCJ con sectores de la oposición, aunque sea con parcelas mínimas, lo cual de por sí encierra una visión absolutamente perversa de la justicia, una justicia por cuotas de participación política. Ese proyecto en sí mismo va a crear un efecto inmediato negativo a la lucha por la libertad en Venezuela, porque va a demorar probablemente los procesos que contra Venezuela, contra el régimen de Venezuela hay. No te olvides que no solamente esto se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, que es un tribunal internacional integrado por países y estados, sino también se lleva en cortes nacionales que en países extranjeros están persiguiendo el narcotráfico, los delitos penales de corrupción, de lavado de dinero, y en cortes, por ejemplo, de Estados Unidos, en este momento hay varios procesos que toman en consideración lo que ha sido hasta ahora el perfil delictual del régimen. Entonces, una composición como esta pudiera también demorar en esas cortes nacionales en países extranjeros, por ejemplo, la que está averiguando el cartel, la relación del cartel de los soles, un grupo de militares que permitieron el ingreso de droga a Estados Unidos, que recientemente le negaron la inmunidad al señor Cliver Alcalá por considerar que él formaba parte de un régimen canalla. Bueno, procesos como eso pudieran demorarse. Mi problema no es la sentencia definitiva. Mi preocupación es la demora en que resultados como estos, con la participación de un sector de la oposición y personas que desde las redes sociales impulsan esta salida de reinstitucionalización de la esencia delictual del régimen en lo judicial, se puede demorar todos estos procesos. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que usted ha mencionado de la lucha democrática. ¿Qué hacer entonces frente a una situación de esta naturaleza? Esta maniobra o iniciativa con el fin de alcanzar el objetivo, que es una transición a la democracia en nuestro país. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando hoy acerca de lo que está ocurriendo con el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país, estas nuevas designaciones que aparentemente se van a concretar en el mes de abril, es decir, ya.
el impacto que esto puede tener para los procesos que están en marcha en el ámbito internacional, incluyendo la investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Nos acompaña el doctor Perkins Roche. Yo les hago una inquietud, nos quedan pocos minutos, doctor, que tiene que ver con la estrategia. ¿Qué hacer frente a una situación de esta naturaleza? Yo comentaba con nuestro invitado anterior digamos, el hilo de tweets y el mensaje que publicó el diputado Juan Pablo Guanipa. Él decía que, bueno, todos los sectores tenían que organizarse para denunciar esto, alzar la voz, para evitar, decía él, que Maduro garantice su impunidad y logre evadir la justicia internacional. La pregunta que yo le haría es, ¿esto posible? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar hay que estar conscientes de que a nivel internacional pareciera que estamos viviendo un momento de obsolescencia institucional. ¿A qué me refiero con esto de obsolescencia institucional? A que las instituciones llamadas a resguardar los estados que están siendo víctimas, sus poblaciones, de violaciones a derechos humanos, no dan respuestas, digamos, efectivas a ese clamor que hay. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta tardía de Naciones Unidas lo demuestra. Este juicio en la Corte Penal Internacional ya tiene, digamos, se acerca a los 10 años. Han sido cantidad enorme de pruebas, de documentación que se les ha presentado a la Corte, a los que han sido hasta ahora fiscales, primero la señora Fatou Bensouda y ahora el señor Karim Khan, no solamente de ciudadanos y víctimas y representantes de ONG que representan a víctimas, sino informes internacionales presentados por la OEA, personalmente por el señor Almagro y una comisión de técnicos entre los cuales estaba el exministro de Justicia de Canadá, el señor Kotler. Digamos, ha habido en el seno de la Corte Penal Internacional, hay una cantidad suficiente de documentos probatorios, tanto documentales como in situ, que permiten llegar a conclusiones en este sentido. Pero el desarrollo y el movimiento normal de esta institución pareciera que no se compadece al clamor de los ciudadanos, pero mientras tanto, van ocurriendo en el país eventos que hacen ralentizar ese proceso. Cuando un juez o un fiscal observa que en el país hay un entendimiento entre el régimen y quienes hasta ahora habían sido las víctimas de ese régimen representadas en una oposición, evidentemente estás mandando un mensaje. Estás mandando un mensaje que, si bien no borra la ocurrencia de hechos criminales que hayan ocurrido en el pasado, la interpretación que de ellos se puede hacer pasa también por un tamiz importante, porque imagínate tú un país normalizado, la perturbación que puede crear una sentencia que es dictada castigando a esos factores que se están entendiendo. Aquí tendrías que poner esto en una escala, en una balanza. ¿Qué pesa más? ¿La tranquilidad colectiva o la justicia? Y esa falsa balanza, porque nunca podrá haber paz sin justicia, y justicia no podrá haber nunca sin libertad, esa falsa balanza presenta un falso dilema que permanentemente un sector de la sociedad que no es del régimen, pero forma parte de una visión conformista, de una visión, digamos, pacifista, entre comillas, de paz sustituyendo la paz por la impunidad, en definitiva, pretenden hacernos vender para normalizar las circunstancias en el país. Yo creo que en esas trampas no hay que caer. Y para salir de ese atolladero, en primer lugar, la denuncia es lo importante, mantener la denuncia y mantener un perfil distinto en cuanto a nuestra representatividad. Si nuestros representantes políticos siguen creyendo que la única manera de salir del régimen es entenderse con el régimen, el mensaje que estarán mandando es muy confuso. Digamos, el mensaje que estarán mandando en aquellas cortes e instancias internacionales donde se está juzgando al régimen por la comisión de hechos punibles es absolutamente confusa. En pocas palabras,
si la víctima se está poniendo de acuerdo con el verdugo, pues bueno, el que está llamado a aplicar justicia probablemente no la va a dejar de tomar, pero la demora. Entonces, bien, yo creo que todo vuelve otra vez a la esencia, María Alejandra. Necesitamos una dirigencia política que asuma, en primer lugar, que mediante mecanismos y visión política hay que atacar un hecho delictivo, porque lo que tenemos enfrente no es un hecho político, lo que tenemos enfrente es un hecho delictivo que amerita que el político que va a hacer, digamos, va a plantear soluciones y estrategias, tenga esa visión clara en su entendimiento, que entienda que está peleando con un factor criminal, no esencialmente político. Así es. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradezco profundamente acompañarnos la mañana del doctor Perkins Rocha. Creo que el mensaje quedó absolutamente claro sobre este tema. Se nos agotó el tiempo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.